Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar nuestra reflexión en nuestro curso de Biblia. Estamos hablando sobre el ciclo de José. Ya estamos llegando casi al final de este ciclo. Y nos quedábamos, ¿verdad?, cuando José finalmente se revela delante de sus hermanos, ¿verdad? Y les dice que él es José, ¿no? Y empieza a llorar, ¿no? Por tercera vez llora, ¿no? Que llore por tercera vez, bueno, pues significa precisamente, el número 3 es la perfección, significa que es el momento perfecto, ¿no? Es el llanto perfecto y por lo tanto es el momento de reconciliación perfecto, ¿no? Ha llegado esa oportunidad, ¿verdad?, para la reconciliación. Entonces vamos a leer este pasaje, ¿verdad?, en donde nos quedamos, y el discurso que viene a continuación, ¿verdad?, porque después de esto viene todo un discurso que precisamente nos ayuda a profundizar en lo que se quiere dar a entender, ¿no? Entonces dice el Génesis 45, ¿no? Dice: ya no pudo José contenerse delante de todos los que en pie le asistían y exclamó: echen a todo mundo afuera. Y no quedó nadie con él mientras se daba a conocer a sus hermanos. Y se echó a llorar a las lágrimas, y lo oyeron los egipcios y lo oyó hasta la casa del faraón. José dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no podían contestarle porque se habían quedado atónitos ante él. José dijo a sus hermanos: vamos, acercaos a mí. Se acercaron y él continuó: yo soy su hermano José, a quien vendieron a los egipcios. Ahora bien, no les pese ni les dé enojo el haberme vendido hasta acá, pues para salvar vidas me envió Dios delante de ustedes. Porque con este van 2 años de hambre en la tierra, y aún quedan 5 en los que no habrá arada ni siega. Dios me ha enviado delante de ustedes para que puedan sobrevivir en la tierra, para salvarlos la vida mediante una feliz liberación. O sea que no fueron ustedes los que me enviaron para acá, sino Dios, el que me ha convertido en padre de Faraón, en dueño de toda su casa y amo de todo Egipto. Bueno, aquí cuando dice padre no se refiere a que sea el papá del faraón, sino en el sentido del visir, ¿no? El que cuida, el que hace las veces del faraón, ¿no? Suban deprisa a donde está mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha hecho dueño de todo Egipto. Baja a mí sin demora y vivirán en el país de Gosén. Y estarán cerca de mí con tus hijos y tus nietos, tus ovejas y tus vacadas y todo cuanto tienes. Yo te sustentaré allí, pues todavía faltan 5 años de hambre. No sea que queden en la miseria tú y tu casa y todo lo tuyo. Con sus propios ojos están viendo, y también mi hermano Benjamín, con los suyos, que soy yo en persona a quien les habla. Notifiquen pues a mi padre toda mi autoridad en Egipto y todo lo que han visto, y enseguida bajen a mi padre para acá. Y echándose al cuello de su hermano Benjamín lloró. También Benjamín lloraba sobre el cuello de José. Luego besó a todos sus hermanos, llorando los abrazó a ellos, y después de lo cual sus hermanos estuvieron conversando con él. Bueno, entonces ahí tenemos ya entonces el relato de la reconciliación que nos quedamos la vez pasada. Entonces José finalmente se destapa, ¿verdad? Y entonces dice de inmediato, ¿no? Yo soy. Y este yo soy, pues es una cosa muy interesante, ¿no? Porque José a sí mismo se revela diciendo yo soy, que si lo pensamos, pues es el nombre de Dios, ¿no? Cuando Moisés le va a preguntar: y cuando me pregunten quién eres tú, ¿qué les voy a contestar? Y él dice yo soy, ¿no? El nombre yo soy, entonces es el nombre de Dios. Es como si José, en el momento que se revelara, no solamente dijera yo soy Dios, ¿no? Perdón, yo soy José, sino es como si hubiera una especie de epifanía, ¿no? Están manifestando ahí está la presencia de Dios delante de ellos, ¿verdad? Porque Dios está haciendo visible ahí a través de esta confesión de José, ¿no? Es un momento de reconciliación profunda, es un momento de verdadero encuentro con el hermano. Yo soy, ¿no? Hay su identidad, ¿no? Y además, cuando dice yo soy, no solamente está diciendo yo soy José, sino en el fondo está abriendo su corazón, ¿no? Porque finalmente ellos estaban separados de su hermano, ¿no? Ellos no lo querían, y ahora en este momento se reconocen unidos con su hermano, ¿no? Yo soy. Abre su corazón José
y da la oportunidad nuevamente de entrar en ese corazón lastimado, ¿no? O sea, hay una nueva oportunidad. Y eso es la reconciliación finalmente. ¿Qué es la reconciliación? Abrir el corazón de nuevo a la persona que me lastimó y darle otra oportunidad, ¿no? En ese corazón lastimado, ¿no? Y dar otra nueva oportunidad. Eso es la reconciliación, ¿no? La reconciliación no solamente es, ay, que ya no pase nada malo, no. La reconciliación es abrir el corazón de nuevo, ¿no? Tener todo disponible para que llegue, ¿no? Yo soy, ¿verdad? Yo soy su hermano José, ¿no? Adelante dice. Y qué curioso, ¿verdad? Se presenta ahora delante de ellos diciéndole, soy José, su hermano, ¿no? Recalca que es su hermano, ¿no? No dice, soy el visir, ¿no? O soy el administrador, ¿no? Soy el que les dio el alimento, no. Soy el hermano. Está reconociéndose, está identificándose con ellos como el hermano. No necesita otros títulos. Aquí el único título que interesa es uno, soy su hermano. Y con ello recupera la historia que han compartido en el pasado y que se había perdido, ¿no? Decir yo soy su hermano significa que está abriendo las posibilidades de futuro para aquellos que se sienten perdidos, ¿verdad? Para aquellos que se sienten agobiados, ¿no? Porque acuérdense que estaba todo el conflicto de la copa, que se la robó Benjamín, que déjalo irse, ¿no? Y están todos tristes, están agobiados, están preocupados y de repente dice, yo soy José, su hermano, del que nos separamos hace muchos años, pero soy yo su hermano, con el que compartimos mucho tiempo, ¿no? Compartimos de largos años, ¿no? En la infancia. Ahora yo soy su hermano. Abre las posibilidades de futuro. Ya no tengan miedo porque se robaron la copa, ya no tengan miedo de qué le va a pasar a mi padre, ya no tengan miedo, yo soy José, ya no tengan miedo, soy su hermano. Fíjense cómo entonces José de inmediato, entonces por un lado se da a conocer, soy yo, casi como una epifanía, una manifestación ahí divina, ¿no? Y los hermanos se quedan sorprendidos. Se llama a sí mismo hermano porque él tiene que ser hermano para ellos, ¿no? Es el tema de la fraternidad. José se siente hermano. No solamente dice soy José, porque si hubiera dicho soy José, bueno, pues ya se presentó, ya dijo todo. No, soy su hermano. Porque lo importante es que se vuelva a restablecer la fraternidad, ¿no? Lo importante es que la hermandad vuelva a surgir en medio de todo esto, ¿no? Soy José, su hermano. Y entonces aquí está la reconciliación, ¿no? La reconciliación se da cuando uno toma la iniciativa y sobre todo recupera los lazos positivos de ambas partes, ¿no? Toma la iniciativa. ¿Quién tomó la iniciativa? José, porque sus hermanos nunca lo reconocieron, ¿no? Finalmente, no fueron capaces de reconocerlo, pero José se da cuenta que están listos para la fraternidad, ¿no? Por eso se revela, ¿no? Toma el paso, ¿no? Da el primer paso para el perdón, ¿no? Ese es el primer paso. Para la reconciliación alguien tiene que dar el primer paso, ¿no? A veces la gente nunca se reconcilia porque nunca dan el primer paso, ¿no? Ni de un lado ni del otro, ¿no? Porque, ay, no, ¿qué va a decir de mí? Ay, no, ¿qué van a opinar? Y bueno, en fin, ¿no? Y nadie, José da el primer paso, ¿no? Que en realidad es la parte más herida de todo esto, ¿no? A él fue el que lo vendieron, es el que pasó vejaciones, o sea, no son ellos, ¿no? Y sin embargo él da el primer paso, ¿no? Aquí no importa quién tiene la culpa, porque hay veces que la gente no se quiere reconciliar, ¿por qué? Porque el otro tiene la culpa, ¿no? A ver, reconcíliate. Ay, no, porque él tiene la culpa, ¿no? Que él me pida perdón, ¿no? Que él me pida perdón. Yo no me voy a reconciliar, ¿no? Y hay veces que pasan los años y, no, es que él no me quiere pedir perdón. No, es que aquí, cuando sale, que yo haya sido el ofendido, ¿no? Aunque a mí me hayan hecho cosas feas, yo puedo dar el primer paso, ¿no? Ese es el primer paso, ¿no? Ahí comienza todo, ¿no? Ahí comienza finalmente el sentido profundo de la, ¿cómo llamarlo? El sentido profundo de la paz interior, ¿no? Del perdón, ¿no? El que da el paso. A veces pensamos que el que tiene que dar el primer paso siempre es el que ofendió, ¿no? Como él me ofendió, como él me dañó, como él me lastimó, entonces que venga y que me pida perdón, ¿no? Que venga y que me pida perdón. Ah, bueno. ¿Y por qué yo no? José es el herido, ¿no? José es el que ha pasado todas las situaciones. Los hermanos, pues mal que bien, ¿no? Bueno, tenían su cargo de conciencia, pero hasta ahí. Y sin embargo José da el primer paso, ¿no? Eso de decir que el que tiene que dar el primer paso es el que ofendió, bueno, eso es una mentira, ¿no? El que da el primer paso es el que ama, punto, ¿no? Y José ama y se da cuenta que sus hermanos han cambiado, ¿no? Por eso da el paso. A lo mejor se hubiera visto que nunca han cambiado y que sigan siendo igual de envidiosos de siempre, a lo mejor ni siquiera se hubiera revelado, dicho, ¿para qué si de todos modos nos vamos a llevar mal, ¿no? Pero cuando ve que sus hermanos han cambiado, que vale la pena intentarlo, de inmediato dice, doy a dar el primer paso, ¿no? Ahí está, ¿no? Y da el primer paso y además recupera los lazos positivos de ambas partes, ¿no? La parte positiva, ¿cuál es la parte positiva? Soy su hermano, somos familia. La parte positiva, fíjese que no dice, soy José, ¿verdad? Al que vendieron desgraciados. No dice eso. Soy José, su hermano. O sea, lo importante aquí es que si yo me voy a dar a conocer es porque somos hermanos.
y porque quiero que se restablezca la hermandad, la fraternidad entre nosotros, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Y de inmediato entonces le dice, vengan, acérquense, ¿no? A mí, acérquense, o sea, no vivan lejos, dejen de poner barreras, ¿no? O sea, porque obviamente como están asustados los pobrecillos, obviamente pues es un susto, ¿no? Imagínense, todo el mundo pensaba que José estaba muerto, ¿no? Todo el mundo pensaba que José ya hasta ahí había llegado, ¿no? Ya todo el mundo lo había pensado, ¿no? Ya no, ya, pues ya José ya hasta ahí llegado, ¿no? Ya se murió. Y de repente sale con que el que está delante de nosotros es José. Pues por supuesto que se llenan de miedo, ¿no? Por supuesto que se llenan de pánico, ¿no? De asombro. ¿Cómo es posible que esté José, no? Y obviamente aquí hay un caso muy importante que a lo mejor, obviamente el libro no lo dice, pero es muy interesante verlo, que lo dijo indirectamente al principio, ¿no? Cuando José habla, pues habla en egipcio, ¿no? Y se supone que hay un traductor, ¿no? Que le está diciendo las cosas a los hermanos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando la primera vez que se encontraron, y que está hablando, no dice el texto, pero lo da a entender implícitamente, ¿no? Que hay un traductor, ¿no? Porque cuando ellos empiezan a hablar y dicen, es que estamos pagando, ¿verdad? Por lo de nuestro hermano, que José llora por primera vez, José les entiende porque él habla el mismo idioma, ¿no? Pero ellos no saben que es José y que habla su mismo idioma. Aquí José sacó a todos y aquí no hay intérpretes. Aquí José está hablando de su propio idioma, ¿no? Esto es una cosa muy importante, porque obviamente todos se sorprenden que dice que es José y además está hablando en su idioma. Por supuesto que es José, ¿no? Entonces obviamente es una cosa terrible, ¿no? Acérquense a mí, ¿no? No hay reconciliación si no hay cercanía, ¿no? La reconciliación se da cuando hay cercanía. Y fíjense, aquí ya no es que los hermanos se postren, ¿no? A lo largo de todas las veces que ven a José se postra, ¿no? Para saludarlo, para reverenciarlo. Aquí no se postran, aquí le dice acérquense, ¿no? Ya basta de postrarse, acérquense. Si no hay acercamiento no hay reconciliación, ¿no? Y José quiere que se acerque, ¿no? Es como la gente perdona, ¿no? Y dice, bueno, te perdono pero ni te me acerques. No, pues eso no es perdón, ¿no? O bueno, te perdono pero no me hables. Bueno, eso tampoco es perdón, eso son payasadas, ¿no? O sea, el verdadero perdón hace que el otro se acerque a mí de nuevo, ¿no? Que vuelva a estar junto con esa persona, no de que, bueno, te va a perdonar pero ya ni me veas. No, pues eso no es reconciliación, eso es otra cosa, ¿no? Entonces podemos ver cómo José entonces aquí viene todo este proceso de transformación, ¿no? De parte de él, ¿no? De este proceso que le hace de dar el primer paso, de reconciliarse con ellos, ¿no? Y de decir, acérquense, ¿no? Ya basta de las barreras, ya basta de los miedos, acérquense, ¿no? Y está todo este discurso de José que se puede dividir en dos partes, ¿no? La primera parte pues hace referencia precisamente a lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué es lo que Judá le contó, ¿no? Y la segunda parte es el futuro que José quiere para sus hermanos y para su padre, ¿no? Vénganse a Egipto, ¿no? Entonces José empieza a hacer ahora, ¿verdad? Esto, primeramente, pues hace el recuento de lo que ha pasado, ¿no? Y fíjense que este recuento que José está diciendo, si nosotros lo leemos, pues es muy repetitivo, ¿no? Soy su hermano José, al que vendieron a los egipcios. Ahora bien, no les pese mal, ni les dé enojo por haberme vendido para acá, pues para salvar vidas me envió Dios, porque con este van 2 años en la tierra, ¿no? Y luego dice, no fueron ustedes los que me vendieron, sino fue Dios el que me trajo y me ha convertido en padre del faraón. Fíjense cómo insiste, son ustedes los que no me vendieron, fue Dios. ¿Por qué repite esto, verdad? ¿Por qué repite esto José? Si lo viéramos desde el punto de vista emotivo, pues diríamos, está repitiendo las cosas porque está emocionado, ¿no? Pero bueno, la Biblia, cuando uno escribe algo en la Biblia, y sobre todo en ese tiempo que no había mucho papel, pues uno no repite cosas porque sí, tiene un sentido, ¿no? ¿Por qué está repitiendo José esto? ¿Solamente por haber sus sentimientos? No. Más bien lo que José está diciendo con esta repetición, no tengan miedo, ¿verdad? No se arrepientan, no se enojen porque me vendieron. Dios me trajo acá. En el fondo es lo que llamaría, ¿verdad?, un autor, ¿verdad?, Luis Alonso Shekel, dice, lo que José está haciendo es exorcizar la culpa. Exorcizar la culpa. ¿Por qué exorcizar? ¿Qué quiere decir exorcizar? Bueno, exorcizar lo usamos nosotros como la idea de sacar un demonio, ¿no? Así se utiliza hoy día, ¿no? Pero exorcizar es sacar algo malo, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo malo que tienen los hermanos de José? Culpa. Hay que exorcizar, es decir, hay que sacarles la culpa. Por eso repite, no tengan miedo, no se arrepientan, no se enojen porque me vendieron, no pasa nada. Dios me trajo aquí, Dios me mandó primero aquí. Es exorcizar, es decir, sacarles la culpa. Y es que cuando hay perdón, el perdón tiene que quitar las culpas, ¿no? Porque hay personas que dicen perdonar,
pero cuando perdonan, hacen que la otra persona sienta culpa, ¿no? Bueno, te voy a perdonar, pero me las vas a pagar, ¿no? Pues eso no es perdón, ¿no? Bueno, sí te voy a perdonar, ya lo perdona, ¿no? Y a los 2 días, acuérdate que te perdoné, ¿no? Ay, sí, perdón. Eso no es perdón. O sea, cuando alguien perdona y le está recordando a cada rato que ya lo perdonó, pues le tengo una noticia, no ha perdonado a nadie, ¿eh? Porque si yo quiero perdonar a alguien, pero que el otro siga sintiendo culpa, ¿no? Que se siga sintiendo mal por lo que yo hice, ¿no? Por lo que yo realicé, mis hermanos, pues eso no es realmente, ¿cómo se llama? Eso no es realmente el sentido, ¿verdad? Del perdón, de la reconciliación. Cuando yo perdono a alguien, implícitamente tengo que quitarle la culpa. Si el otro no pierde la culpa, significa que entonces no hay perdón, ¿no? Entonces hay gente que le encanta perdonar, pero que el otro sienta culpa, ¿no? Y le recuerdo, ¿verdad? Y él siempre está ahí como que, ay, perdóname, ay, sí, voy a vivir toda la vida agradecido porque me perdonaste. No, entonces no hay perdón ahí, ¿no? Porque ahí está mi ego, ¿no? De sentirme superior, ¿no? Decir, mira, soy más grande que tú porque hasta te perdoné, ¿no? Y entonces casi bésame los pies, ¿no? Porque pues te perdoné. Eso no es perdón. El perdón es auténtico cuando yo soy capaz de quitarle la culpa al otro. Y José tiene que quitarle la culpa, ¿no? Lo que dice, ¿no? Exorcizarle la culpa, sacarle la culpa, porque es como si la culpa fuera algo maligno que está en su interior, ¿no? Y hay que quitárselas a toda costa. Por eso le repite, no tengan miedo, no se enojen con ustedes. Yo vine aquí porque Dios quiso, no porque ustedes me mandaron. Yo vine a Egipto no por ustedes, sino porque Dios fue el que me quiso mandar a Egipto. Ustedes me vendieron, pero Dios tiene la última palabra, ¿no? Extraordinario, ¿no? Es bellísimo esto, porque lo que José quiere es que quiten la culpa, que no carguen con la culpa. A alguien que quiera realmente perdonar a alguien, le va a quitar la culpa. Si usted ha perdonado a alguien, pero le gusta que tenga culpa, eso no es perdón. Porque entonces no hay una reunión de fraternidad, ¿no? Está ahí como que me quiero sentir un poco superior por lo que me hizo, ¿no? ¿Y cuál es la manera de sentirme superior? Haciendo que el otro tenga culpa. Sí, porque cuando el otro tiene culpa y me ve así como con ojos de perrito ahí regañado, bueno, pues entonces ya no hay perdón. Eso es culpabilidad y la culpabilidad no ayuda, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, pues que cargue con su culpa, ¿verdad? Por todo lo que hizo, por todo lo que se merece. Entonces no es perdón, ¿eh? Eso es venganza, ¿no? Que cargue con su culpa. Si le vas a perdonar de verdad, tienes que ayudarlo a que pierda su culpa. José lo hace. José no quiere que sientan culpa, ¿no? Incluso aquí les quiere quitar la culpa y parece que lo logra, ¿no? Y al final se puede leer en el Génesis, ¿verdad? Al final vemos que no fue fácil y vuelve a exorcizarle la culpa, ¿no? Cuando se muere Jacob, ¿verdad? Dicen, nuestro padre dijo, ¿verdad? Que nos trataras bien. Y José dice, ay, por el amor de Dios, que no habíamos quedado que no tuvieran culpa. O sea, la culpa es algo durísimo y un proceso auténtico de reconciliación debe quitar la culpa, ¿no? Es la única manera, ¿no? Y entonces, ¿cómo se borra la culpa? ¿Cómo se exorciza, diríamos, la culpa? Pues por un lado con el arrepentimiento, ¿no? Hemos pasado tribulaciones y no pasa nada, ¿no? La historia, ¿no? Y por otro, porque la última palabra no la tienen ustedes. La última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene Dios. Y esto es una cosa muy, muy grande, ¿no? Porque ¿qué quiere decir? Que José ve su vida, ve todas las circunstancias de su vida, no a la luz de la desgracia. Fíjense cómo José no se está quejando. Ay, por culpa de mis hermanos me vendieron de esclavo. Ay, por culpa de mis hermanos no comía bien. Ay, por culpa de... Gracias a que me pude interpretar sueños me salvé, pero si fuera por ellos yo no estaría aquí. Mugres, hermano. No. José interpreta toda su vida a la luz de Dios. Si vine a Egipto no fue por culpa de ustedes. Si vine a Egipto fue porque Dios lo quiso. Y entonces hace una interpretación de su historia, ¿no? Algo que los hermanos no comprenden, pero que José sí. José se da cuenta que todo lo que él ha vivido es el plan de Dios. Todo lo que José ha vivido es un proyecto de Dios. Podemos decir que José es un lector de la historia, ¿no? Hace teología de la historia, ¿no? Vaya la palabreja, ¿no? Teología, es decir, descubre que Dios es el que mueve la historia y que Dios ha estado en su historia. Y que si él está ahí es por una sola razón, porque Dios así lo quiso. No fueron sus hermanos los que lo vendieron, Dios quiso que lo vendiera. Ay, es una cosa enorme, ¿no? Porque eso significaría que cuando a alguien le pasa una desgracia, ¿verdad? Que se peleó con una persona, que le hizo algo horrible y que al final de cuentas
dijera, bueno, pero Dios lo quiso, porque de aquí salió algo bueno, ¿no? Sí, porque a veces de las grandes desgracias como la de José, pues salen cosas buenas con el paso del tiempo, no digo que al día siguiente, ¿no? Uno, ¿verdad? Usted piense qué cosas malas le han pasado en su vida, vea las que le hayan pasado hace muchos años, y después dice, pues si no hubiera pasado esa desgracia, no hubiera logrado tal cosa. Uno puede ver en la historia y decir, bueno, si no hubiera tenido esta carestía, a lo mejor ahorita no valoraría esto y no tendría aquello, ¿no? O sea, a veces vemos las cosas malas, ¿no? Es que yo he sufrido, es que yo vi esto. No, a ver, vea bien las cosas del pasado. Analice lo que le pasó, ¿verdad? Y ya tiene muchos años. Y analice qué enseñanza sacó con el paso del tiempo, ¿no? Obviamente no la sacó al día siguiente, ¿no? Con el paso del tiempo. Y luego dice, pues si no hubiera pasado esto, no hubiera alcanzado esto. Y la desgracia terrible de aquellos años, al final se convierte en una bendición. En general, es raro el caso que no, pero en general siempre hay una cosa buena, Digo, el caso de José es grandioso porque se convirtió en visir, ¿no? Pero yo no me convierto en visir, pero siempre de las cosas negativas del pasado, siempre sale algo bueno al final de la historia. Porque al final de la historia no son las cosas negativas, sino son cosas buenas. El problema es que nosotros siempre somos pesimistas y nos acordamos de lo malo, pero nunca nos acordamos de lo bueno. Nunca nos acordamos de lo que saqué el fruto. Hubo esta desgracia en mi familia, pero de ahí salió esto, de ahí cambió esto, de aquí se transformó esto, de aquí valoré esto, de aquí aprendí esto, yo qué sé, ¿no? Y nada más vemos lo negativo y no vemos lo positivo. Siempre de una desgracia hay una cosa buena que sale. José no es negativo, no vemos que aquí se ponga a lamentarse todas sus desgracias, al contrario, Dios me trajo aquí, Dios lo quiso, porque gracias a eso aprendí esto, gracias a esto evité el hambre durante 7 años, va a haber 7 años de hambre y nadie va a sufrir, gracias a que Dios me trajo aquí, es una bendición de Dios, casi le está diciendo a Dios, gracias Señor, que mis hermanos me vendieron. Ese es el grado más profundo de madurez de alguien que se reconcilia, ¿no? Cuando alguien le da gracias a Dios por la desgracia que le pasó, porque salió algo bueno de ahí. Ese es el gran paso, Ese es tal vez el paso más difícil de la reconciliación. Que yo sea capaz de decirle a Dios, gracias por esto que viví. Gracias por ese desgraciado, ¿verdad? Porque gracias a ese desgraciado aprendí esto, ¿no? Y darle gracias a Dios por eso es a lo mejor lo más difícil. Quizás es el último paso de la gran reconciliación, ¿no? Reconocer que Dios no me ha dejado, a pesar de ese momento difícil, ¿no? Pero bueno, eso significa dejar de ser fatalista, dejar de estar diciendo cosas malas, dejar de estar viendo todo lo negativo y empezar a ver lo positivo, ¿no? Gracias, Señor, porque me iluminaste. Gracias porque estás conmigo, ¿no? Gracias porque Dios no me deja. Quiere decir que José es capaz de ver en su vida de desgracias la acción de Dios. Porque si no ve la acción de Dios, pues su historia es una historia de horror, de envidias, de traiciones, ¿no? De destrucciones. Pero José no dice eso. ¿Qué es tu vida? Una acción de Dios. Dios me trajo aquí. Dios me trajo aquí. Para salvar al mundo, para salvarnos del hambre. Y Dios nos tiene siempre una misión, aunque venga algo malo. Siempre hay algo bueno con el paso del tiempo. A veces decimos, ay, tuve que sufrir con esta señora, ay, tuve que sufrir con este señor, qué horrible. Y con el paso del tiempo decimos, pero bueno, si no hubiera sufrido eso, no sería ahorita esto, ¿no? Casi es para decirle entonces, como José, gracias por conocer a este señor tan horrible, porque gracias a él alcancé esto. Gracias, Señor. Pero ese es un paso de madurez increíble que no todos están preparados, ¿no? Hay que ver otros pasos previos que hemos analizado aquí, ¿no? Por lo tanto, el propósito de los hermanos ha quedado sanado. José ha sanado todo porque todo lo ve desde Dios. Este es un hombre de fe, ¿no? Qué curioso, Dios casi no ha aparecido en nada, ¿no? Ha aparecido muy poquito en el cielo, pero vean cómo José se ha encontrado con Dios en todo esto. Quiere decir que actúa en el corazón, ¿no? Y lo mueve al amor. Quiere decir que José entonces va a perdonar a sus hermanos. Por un lado sí, porque está sanando su corazón, pero también está perdonando a sus hermanos, porque José no va a permitir que el mal de sus hermanos se convierta en otro mal, ¿no? Una venganza. No, José se da cuenta que de los males salen bienes, que Dios saca bienes, y del mal de sus hermanos no puede salir algo malo, tiene que salir un bien. Y el mal de sus hermanos, ¿cómo se paga? Perdonando. No puede pagar con otro mal, no puede pagar con una venganza, ni desquitándose. Ustedes me encerraron, ahora yo los voy a cerrar todos en la cárcel, ¿no? El círculo de la violencia, ¿no? Más bien dicho, la espiral, ¿no? Porque en realidad la violencia nunca es un círculo, es una espiral, ¿no? Siempre se repite, pero cada vez va aumentando, ¿no? Cada vez va increciendo, cada vez va más alto, ¿no?
Entonces José, ¿verdad?, no va a responder con esto. José va a responder con el bien, porque Dios saca la salvación del mal. Así que el motivo por el que José perdona a sus hermanos, ¿verdad?, no está en ellos. No es que diga, ay, qué buenas gente son mis hermanos. No, fueron malos, pero no importa, porque gracias a esta maldad de mis hermanos pudo actuar la providencia de Dios, y el mal que ellos me ocasionaron se convirtió en un bien. Bendito sea Dios. Ahí está, la providencia de Dios. Y José perdona entonces a sus hermanos, no porque se lo merezcan, porque en realidad no se lo merecen, sino porque Dios se lo merece. Yo los perdono porque tú has sido una acción de Dios. Dios se ha valido de estos actos para salvar a todos, y yo los voy a perdonar, no porque son muy buenas gentes, no, yo los perdono porque Dios se merece que los perdone. Gracias, Señor, por todo lo bueno que has hecho. Y si, qué mejor manera de agradecerle a Dios que diciéndole, te perdono, hermano. Dios se lo merece. Dios se merece que perdonemos a los demás. Por lo tanto, el perdón tiene la dimensión humana, ¿no?, que nos libera, porque el que perdona se libera, no va cargando por la vida rencores, ni resentimientos, ni enojos, no, se libera. Y al mismo tiempo, la dimensión divina, ¿no? Perdono porque Dios se lo merece, porque Dios actuó aún en la maldad, y entonces se merece. Dios entra cuando perdonamos. Así, por lo tanto, el tema del perdón, ¿verdad?, se une al tema de la providencia, la divina providencia, ¿no? La divina providencia, Dios que actúa y que ayuda, ¿no? Y la divina providencia, ¿qué significa? Primero, palabra profética, es decir, descubrimos que debemos vivir sin resentimientos, ¿no? Y palabra sapiencial, ¿no? Sabemos vivir bien, porque vivimos de la mano de Dios, vivimos junto con Dios, ¿no? Vivimos unidos profundamente al Señor, ¿no? Así que entonces, pues, si Dios ha tenido paciencia, ¿verdad?, porque si lo pensamos bien, ¿qué está diciendo José? Todo está en manos de Dios. Quiere decir que Dios ha tenido paciencia a lo largo de muchos años para poder reconciliar a estos hermanos. Estamos ya llegando al final del libro del Génesis. ¿Cómo empezó el libro del Génesis? Caín que mató a Abel. Caín que mata a Abel, ¿no? La destrucción de los hermanos, ¿no? Ahí comenzó todo, ¿no? Y sin embargo, Dios, viendo cómo los hermanos se mataron, Dios hubiera dicho, no, pues esto ya creó una bola de asesinos, ¿no? La humanidad es asesina. Y sin embargo, Dios es providente. Dios dice, bueno, si estos hermanos son peleoneros y asesinos, fratricidas, bueno, vamos a esperar a que haya unos hermanos que se reconcilien. Y Dios providencialmente va actuando. La bendición tiene la última palabra sobre la maldición. Y aquella humanidad perdida de los primeros capítulos del Génesis se transforma y todo confluye a la bendición, el encuentro de la paz. Y no solamente te perdono, sino la bendición. Gracias que pasó esto porque Dios está aquí presente. La bendición, la transformación profunda. Fíjese cómo José hace toda una interpretación de esto, haciendo ver que todo está en manos de Dios. Aún lo que fue algo malo en su momento se convirtió en algo bueno. Pues sí, porque si José no se hubiera ido, no lo hubieran vendido, no hubiera, la hambruna hubiera llegado y todos hubieran sufrido. Ahora nadie sufre gracias a eso. La última palabra la tiene Dios. Y fíjese cómo dice, ¿no? José, ¿no? Dice, Dios me llamó aquí, ¿verdad? Dios me trajo aquí para que yo pudiera hacer sobrevivir la tierra. Y aquí sobrevivir se refiere no solamente a vivir, sino para que yo pudiera tener el resto de la tierra, para que el resto de la tierra viviera. Y la palabra resto es una palabra muy importante, porque resto no significa solamente una sobra, ¿no? Las obras, ¿no? El resto, ¿no? Resto, ¿verdad? En la Biblia es un tema muy importante. El resto significa los signos con los que Dios se manifiesta, ¿no? Siempre, por ejemplo, en algunos pasajes del Antiguo Testamento se habla del resto fiel, ¿no? De Israel, el resto fiel. ¿Qué es el resto fiel de Israel? No es todo el pueblo, es un puñadito de gentes del pueblo por la que vale la pena salvar al pueblo, ¿no? Lo dice incluso Jesús, ¿no? En el Evangelio de Lucas, no temas, pequeño rebañito mío. O sea, el resto quiere decir que Dios da la salvación para un resto, porque lo que vale la pena es un resto. El pueblo siempre es terco, pero aunque el pueblo sea terco, siempre hay un puñadito de hombres débiles, pobres, pero que son fieles a Dios. Por lo tanto, aquí cuando dice que es el resto, que vino a hacer sobrevivir al resto, viene a hacer sobrevivir a un puñadito para que todos se salven,
Por lo tanto, el resto es el símbolo de la esperanza, ¿no? Es el símbolo del futuro, es el símbolo de una vida nueva. José vino aquí para traer una vida nueva, no solo a Egipto, no solo al mundo, vino a traer una vida nueva a su familia, porque ahora será una familia de auténticos hermanos, ¿no? Y entonces le dice a sus hermanos, regresen, ¿verdad? ¿Vive todavía mi padre? Obviamente que su padre vivía, se lo habían dicho, ¿no? Algunos dicen, ¿por qué José pregunta si vive su padre? ¿Será que desconfió de sus hermanos? Pero algunos dicen, no es desconfianza, más bien, vive mi padre no es tanto una pregunta, es más bien una exclamación, ¿no? Vive mi padre, ¿no? Pues lo quiero ver, ¿no? Si nos pensamos bien, bueno, pues ya están ahí los dos hermanos reunidos. ¿Quién es el único que falta? El padre, ¿no? Díganle a mi padre que venga, ¿no? Díganle que yo tengo un cargo importante aquí, ¿no? O sea, José, ¿verdad? Dice, díganle, o sea, porque si no el papá no va a venir, ¿no? ¿A qué voy a ir a Egipto, no? No, díganle que tengo un cargo. Pueden venir y pueden permanecer aquí, ¿verdad? Y pueden ver a sus nietos aquí. O sea, no solamente a los hijos, sino a sus nietos. Todos pueden vivir aquí. José abre las puertas, no solo de su corazón, sino las puertas de su tierra para que llegue, ¿no? Y termina, ¿verdad? Dice, con abrazos y besos, ¿verdad? Obviamente el favorito, como siempre, es Benjamín, ¿no? ¿Verdad? Pero la paz ha llegado. Y termina diciendo, y empezaron a hablar con él, ¿no? Versículo 15, ¿no? Empezaron a hablar con él. Por fin hablan con él. Por fin la fraternidad se ha restaurado y pueden hablar entre ellos, ¿no? Se rescata todo, ¿no? Por fin pueden hablar con él. Y esto pues, nos habla entonces del tema del perdón. El perdón, como ustedes nos hemos dado cuenta a lo largo de estas semanas enormes que hemos pasado analizando estos pasajes para hablar del perdón, podemos decir que el perdón es algo difícil. El perdón no es de un día para otro. El perdón es un proceso, ¿no? Dice el Papa Francisco, ¿no?, que el perdón es una artesanía, ¿no? Él acaba de sacar el año pasado su encíclica Fratelli Tutti, ¿no?, en italiano, que quiere decir todos hermanos, ¿no? Todos somos hermanos, ¿no? Y todo un documento muy interesante sobre la importancia de ser hermanos en el mundo, ¿no? Que algunos lo han malinterpretado diciendo que son ideas socialistas, pero bueno, hay gente que no lee bien, ¿no? Y se deja guiar con cualquier tontería. En realidad habla del tema de la hermandad, justamente lo que estamos viendo, claro, la hermandad de nuestros tiempos, ¿no? Cómo ser hermanos en medio de la migración, cómo ser hermanos en medio de las guerras, ¿verdad? Cómo ser hermanos en medio de conflictos religiosos, ¿no? O sea, muchos temas, ¿no? Que si algún día usted tiene tiempo puede leerlo, ¿no? Fratelli Tutti, ¿no? Y allí habla sobre esto, ¿no? Y dice él, los procesos efectivos de una paz duradera son ante todo transformaciones artesanales, obradas por los pueblos, donde cada ser humano puede ser un fenómeno eficaz con su estilo de vida cotidiana. Entonces el Papa está hablando aquí, ¿verdad?, en esta parte de la guerra, ¿no?, y la importancia de la paz, y dice, es que la paz, dice él, no se logra en el escritorio, ¿no? La paz no se logra firmando acuerdos. Dice, eso no es cierto, eso es una mentira. La paz se logra transformando la sociedad. Así se logra la paz auténtica. Sí, porque ahorita un pueblo se peleó, está en contra de otro pueblo, firman tratados y ya firmaron ellos y ya. Pero los problemas van a seguir, las dificultades van a continuar, dice el Papa. La paz se hace solamente cuando transformamos, se transforman entre los pueblos. Cuando los pueblos hacen una transformación, unos y otros, no solo una parte, los dos. Y dice, son transformaciones artesanales. La paz es la reconciliación, finalmente, ¿no? El fruto de la reconciliación es la paz. Y dice que es una transformación artesanal. Y utiliza esa palabra, ¿no? Artesanal. ¿Qué quiere decir artesanal? Cuando uno habla de una artesanía, pues significa algo que se hace con cuidado, ¿no? Una artesanía no se hace en una fábrica, ¿no? Sí, o sea, las cosas en las fábricas salen en serie, ¿verdad? Salen en general iguales, ¿no? Porque las máquinas lo hacen. Una artesanía no, una artesanía se hace con las manos, ¿no? Y una artesanía generalmente cuesta más dinero. ¿Por qué cuesta más dinero? Pues porque ahí está el esfuerzo de una persona, y a lo mejor lo que, no sé, un jarrón que en la fábrica lo hacen en un día, pues a lo mejor una persona, ¿verdad? No lo hace en un día, en lo que lo modela, se seca, lo pinta, ¿verdad? Le va poniendo detallitos, etcétera. Es una artesanía, ¿no? Las artesanías son caras no por el material, sino por el trabajo que implica, ¿no? Les digo, puede ser de cualquier tipo de artesanía. El perdón, dice el Papa, es una artesanía, porque el perdón es dar algo de mí
para ir entendiendo al otro, y el otro tiene que dar algo de sí para irme entendiendo a mí. Es una artesanía. Y así como una artesanía no se hace de un día para otro, sino poco a poco, viendo detalles. Mira, esto no está bien, a ver, vamos a rasparle aquí, vamos a volverle a pintar aquí, vamos a volver aquí a ponerle esto. No, mejor no le voy a pintar esto, mejor. Y va uno viendo, ¿verdad? La artesanía. El artista, ¿verdad? Cuando está pintando algo, cuando está haciendo algo, cuando está modelando algo, cuando está hilando algo, se fija en las cosas, ¿no? Cómo están quedando. Y si queda algo mal, lo vuelve a hacerlo. Porque es una artesanía. El perdón es una artesanía. El perdón no es una cosa de rápido. El perdón es una artesanía porque implica que lo voy haciendo con sumo cuidado, ¿no? El perdón lo voy haciendo gradualmente. Y si algo no va bien, me regreso, ¿no? Y si esto no funcionó, me regreso. Y si el otro no respondió, me regreso. Es una artesanía. Es la artesanía más costosa y difícil de este mundo. Lograr la paz, ¿no? Pero solo cuando yo pongo de mi parte y el otro pone de su parte, se puede lograr, ¿no? Ahí está el verdadero perdón, ¿no? Cuando alguien dice, perdóname, ¿no? Y entonces el otro dice, bueno, te perdono, ya no lo vuelvas a hacer. Pues ese es un perdón ficticio, ¿no? O sea, es de compromiso, ¿no? Porque no hay ningún trato real, ¿no? Una transformación auténtica, un acuerdo, ¿no? El verdadero perdón es una artesanía y tarda muchos años. Cuando realmente yo quiero reconciliarme con alguien, tarda años, ¿no? No es fácil, no es una cosa que se haga de un día para otro, es difícil, es una artesanía, ¿no? Por eso también dice ahí el Papa, ¿no? En muchos lugares del mundo hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas, y por ello se necesitan artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y reencuentros con ingenio y audacia. La artesanía, la paz es una artesanía, el perdón es una artesanía. Y dice, ¿cómo se puede lograr el perdón? Dice, con procesos de sanación primero. No, la paz y el perdón no se da diciendo te perdono, es un proceso de sanación. Tienes que sanar y que la otra persona sane, ¿no? Todo lo que hemos venido diciendo desde hace tantas semanas, ¿no? O sea, en el fondo es este proceso de sanación. Si no hay sanación, no hay perdón. Si no estamos sanando los dos, no hay perdón, ¿no? Lo que ahorita decimos de la culpa. Si vas a dejar que el otro viva con culpas, el otro no está sanando, ni tú tampoco, porque te estás llenando de soberbia por las culpas del otro. El perdón es un proceso de sanación, primero. Es un proceso de reencuentro, de volverme a encontrar con la persona. No de estar con la persona, de reencontrarme. Y no es lo mismo encontrarse que reencontrarse. Reencontrarse quiere decir que vuelvo a valorar a la otra persona, que vuelvo a apreciar a la otra persona, que vuelvo a ser un signo de confianza para la otra persona, ¿no? De reencuentro. ¿Y cómo se hace ese reencuentro? Dice, con ingenio y audacia. Artesanía, ¿no? ¿Quieres perdonarte? Con ingenio. No se perdona uno solamente diciendo palabras o trayendo un regalo. Eso son tonterías. Con ingenio. Para perdonar hay que usar la cabeza. Para reconciliarme con la otra persona, para ganarme su confianza, para ayudarle a la otra persona. Es ingenio y audacia. No es fácil. Aquí el Papa lo dice, no es fácil. Es una gran tarea. Aquí habla obviamente del mundo en general, ¿no? De los conflictos mundiales, pero si lo vemos desde nuestra perspectiva personal, pues es de ingenio, ¿no? O sea que el que quiera perdonar tiene que pensarle, ¿no? Si alguien dice, no, es que me da flojera pensar, no va usted a reconciliarse nunca, ¿no? Va a fingir, va a hacerle, pero no tiene sentido. Es todo un proceso, ¿no? Que tiene que usted hacer. Y entonces, pues ya los hermanos ya están conversando, ya están dialogando ahí, y entonces termina, ¿no? El capítulo, ¿no? Dice, en el palacio del faraón corrió la voz, ¿verdad? Bueno, que de por sí ya había gritado, ¿no? Y había oído hasta el faraón, habíamos dicho, ¿no? Corrió la voz ya diciendo, han venido los hermanos de José. La cosa cayó bien al faraón y a sus siervos, y el faraón le dijo a José, dile a tus hermanos, hagan esto, carguen sus acemilas y pónganse inmediatamente en marcha hacia Canaán. Tomen a su padre y sus familias y vengan a mí, que yo les daré lo mejor de Egipto, y comerán lo más pingüe del país. Por su parte, ordénales, hagan esto, tomen de Egipto carretas para sus pequeños y sus mujeres, y los traeré y les traigan a su padre. Y ustedes mismos no tengan pena de estas cosas, que lo mejor de Egipto será para ustedes.
Así pues lo hicieron los hijos de Israel. José les proporcionó carretas por orden del faraón y le dio provisiones para el camino. A todos ellos les dio sendas mudas, pero a Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 mudas de ropa, ¿no? A su padre le envió asimismo 10 burros cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo, pan y víveres para el viaje de su padre. Luego despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo: no se peleen por el camino, ¿no? Y ahí termina, ¿no? Entonces, ¿de qué está hablando aquí, no? Fíjese cómo entonces ahora resulta ser que el faraón se entera del chisme. Bueno, era obvio que se va a enterar del chisme, pero pues ya ven cómo le encanta a la gente el chisme, hasta en la Biblia, ¿no? Entonces, el faraón se entera de inmediato que están ahí los hermanos de José, y ahora el faraón entra en la escena, ¿no? Con la familia de José. Hasta ahorita todo había sido un círculo de familia, ¿no? José y sus hermanos, ¿no? Pero ahora entra un círculo político, porque ahora entra el faraón en la escena, ¿no? Entra el faraón. Ahora el faraón está entrando en la escena, ¿no? El faraón ya está delante de ellos y los va a invitar a que vengan a vivir para acá, ¿no? Ahora el faraón está ahí y los va a invitar. Ahora la familia ya no está solamente, los hermanos no están solo a nivel de la familia, sino a nivel político, porque lo reconoce el faraón, ¿no? Vénganse para acá, ¿no? Les voy a dar lo mejor, o sea, dice la Biblia de Jerusalén, lo más pingüe de alimentos, o sea, lo más, ¿cómo se llama? Lo más delicioso, ¿verdad? Lo más exquisito, lo más fino que pueda haber de comida, se los voy a dar yo, ¿no? ¿Y todo por qué lo hace el faraón? Porque son los hermanos de José. O sea, recordemos que José, pues, por interpretar los sueños al faraón, supo, ¿verdad?, que venía la hambruna, ¿no? Entonces, si sabía que venía la hambruna, ¿qué significa? Que el faraón está agradecido con José, ¿no? Porque gracias a él se salvaron del hambre, ¿no? No puede permitir, ¿verdad?, que ahora este hombre que salvó a Egipto deje a su familia así como si nada. No, vénganse. Podemos ver entonces que el faraón es alguien agradecido con José, ¿no? Y esto es muy, muy bonito, porque quiere decir que entonces el faraón, aunque es el faraón el que es el que gobierna, sabe reconocer que José es un hombre bueno. Sabe reconocer que hay muchas cosas que se han logrado gracias a José. Y sabe ser agradecido. Que se venga la familia, vénganse a vivir y les voy a dar lo mejor, les voy a dar un terreno para que vivan ahí. El faraón sabe ser agradecido. No solamente fue agradecido con José en su momento que lo nombró visir, sino ahora es agradecido porque reconoce a su familia. El faraón es agradecido. Cuando alguien me ha hecho un bien, yo le respondo con un bien. Fíjese cómo es agradecido, ¿no? Le da su anticipo, ¿no? Dice, ustedes han hecho lo máximo, ¿no? Y José da al final encargos, ¿verdad? Dice, bueno, vayan, ¿verdad? Vayan por mi padre, les da los animales, pero fíjense que les da lo necesario para el camino, de ida y de regreso. No les da alimento para que coman allá, no. Todo lo que les da, a manos llenas, claro, pero se las da para que tengan comida para el camino de regreso, para que estén con su padre y le digan, vente, vámonos, empaquen y se regresan. Le está dando la comida solamente para el viaje. Porque José quiere que se venga para acá. José tiene prisa en que regresen. El faraón ya aceptó. Bueno, pues que estamos esperando, que venga, ¿no? Fíjese cómo José, ¿verdad? Entonces nada más le está dando lo necesario para el camino. Ya no les da más, porque aquí van a comer para siempre. Ya no necesitan más. Y entonces está todo el plan de Dios, ¿no? Todo es providencia de Dios. Incluso lo que dice el faraón, pues lo dice a nombre de Dios. Porque el hecho de decirles, vénganse para acá a Egipto, significa que ahora Egipto va a ser parte del pueblo de Dios, ¿no? Parte de su historia, parte de los hijos de José. Ahora Egipto es parte de su historia. El faraón está hablando a nombre de Dios, ¿no? Y obviamente esto sirve como gancho, ¿verdad?, para el siguiente libro de la Biblia, ¿no?, que ya estaremos pronto por comenzar, ¿verdad?, que es el libro del Éxodo, ¿no? El pueblo que está en Egipto. ¿Cómo llegó a Egipto? Bueno, pues aquí lo dice, ¿no? Porque el faraón los aceptó. Y entonces viene todo esto, ¿no? Y entonces José, ¿verdad?, dice que se vengan, le da dinero a Benjamín, ¿no? Que equivaldría, claro que aquí lo traducen, ¿verdad?, porque lo van como equiparando, ¿no? Dice, le dio 300 piezas de plata, ¿no? Que bueno, ese es como representaría, ¿verdad?, pues el dinero, así como lo vendieron a él por unas monedas de plata, ahora le da 300, ¿no?
como diciendo, a mí me vendieron, pero yo les devuelvo el dinero, ¿no? De lo que me vendieron, y van más, porque ahora van a tener en abundancia, ¿no? Y qué curioso que termina diciendo, no se peleen por el camino. Es lo último que dice José, o sea, ya que están todos, y no se peleen por el camino. Uno diría, pero ¿y por qué José dijo eso, no? Pues si se supone que todos están contentos, van a ir con su padre, le van a decir que José está vivo, van a estar muy contentos, van a vivir ahí, ¿verdad? En un terreno que les van a dejar, van a comer bien. Y de repente José le dice, no se peleen por el camino. ¿Por qué José dice eso? No se peleen. Porque efectivamente, ahora en el camino se empiezan a pelear, ¿no? Porque obviamente aquí no dijeron nada porque estaba José, pero ahora en el camino va a decir, por tu culpa, y se van a empezar a echar culpas. Y José dice, a ver, en el camino no se peleen. Que el signo de hermandad que hemos vivido aquí lo siga viviendo de regreso a casa de mi padre, y que ese mismo espíritu de fraternidad regrese conmigo. No se peleen por el camino. Es decir, José lo que quiere es que el espíritu de fraternidad no se pierda. Por eso le dice que no se pelee, ¿no? Que no se pierda, ¿no? Que se recobre, ¿verdad? Que siempre siga ahí. Algunos autores dicen que este no se peleen podría referirse precisamente a que como le dio más dinero, ¿verdad? Le dio más ropa a Benjamín, que es su hermano, ¿verdad? Podría ser que en el camino se fueran peleando porque pues habían preferido a Benjamín. Entonces, en el fondo, no se peleen es no porque prefería a Benjamín se sientan menos o algo así, ¿no? Puede significar eso. Pero en el fondo, el no se peleen es que la hermandad permanezca siempre, que nunca se pierda la hermandad, que la hermandad que hemos ganado aquí, que se ha generado aquí, que se gestó en Egipto, no se pierda en el camino. No vaya a ser que cuando regrese, bola de peleoneros, ¿no? Ya no somos hermanos, ya no se habla, ya no se dirige. No. Que la hermandad que se formó aquí regrese con mi padre siendo auténticamente una familia. No se peleen por el camino. No se peleen por el camino. Y en el fondo esta es la conclusión entonces del perdón, ¿no? Si ya me reconcilié con alguien, no nos peleemos por el camino. Si ya nos perdonamos, si ya nos entendimos, si ya vamos mejor, no nos peleemos por el camino. No andemos peleando por el camino, no andemos discutiendo por el camino, no andemos lastimándonos por el camino de la vida. El que se reconcilia no está para volverse a pelear, ¿no? Porque entonces, ¿para qué tanta reconciliación? Bueno, si fue verdadera, ¿no? Porque a lo largo de estas semanas hemos dicho las falsas reconciliaciones que hay a veces, ¿no? Evidentemente, si no es una auténtica reconciliación, le auguro una pelea futura, ¿no? Le auguro, y hasta peor a lo mejor, ¿no? Pero si realmente yo voy reconstruyendo la fraternidad, yo realmente voy reconstruyendo el perdón y lo logro, no peleemos por el camino, ¿no? No empecemos con problemas de nuevo, ¿no? Reconstruyendo de manera artesanal, diría el Papa, ¿no? Nuestra vida, nuestras relaciones, vayamos transformándolo todo, ¿no? Vayamos renovándolo todo para no pelear en el camino, para no destruirnos en el camino, para no sentirnos menos en el camino. Vayamos transformando totalmente nuestra vida por el camino. Entonces ahí está, ¿no? Entonces con eso se van los hermanos de José con una consigna muy importante, la única: no se peleen. Y eso creo que la consigna para todo: no peleemos por el camino, no andemos peleando, riñendo por el camino. Al contrario, vayamos construyendo paz y armonía en el camino de la vida, porque eso es lo que vale la pena. La vida tiene sentido en la medida que nos reconciliamos y somos hermanos, porque ese es el proyecto de Dios en nuestra vida. Bueno, pues ya los hermanos de José se van y obviamente se van a encontrar con su padre y le van a decir que José está vivo. Pero bueno, eso lo veremos Dios mediante la próxima semana, ¿verdad? Pues vamos a terminar por hoy nuestro curso, ya son las 9. Vamos a concluir entonces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. Te damos gracias porque tú nos amas, porque tú actúas siempre en nuestra historia y nunca nos dejas ni nos abandonas. Ayúdanos a ser como José, a descubrir que aún en las desgracias tú nos has ayudado y nos has levantado. Y que sepamos descubrir tu misericordia y tu providencia que no nos deja ni nos abandona. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues que tengan todos una buena noche. Nos vemos Dios mediante la próxima semana.